En nuestro segmento legal de la semana pasada estuvimos dialogando con una profesional que nos habló sobre las uniones convivenciales o concubinatos. Este interesante tema generó muchísimas inquietudes en ustedes, nuestras televidentes, que nos las hicieron llevar a través de mensajes de texto o del Facebook. Por eso ahora una abogada nos va a explicar un poquito más sobre este tema. Hola, ¿cómo estás? A raíz de las inquietudes que se plantearon en el programa anterior, donde se abordó el tema del concubinato, es que hoy en día vamos a dar respuestas a las mismas. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el concubinato nunca puede equipararse al matrimonio, y eso es así porque no está regulado legalmente. No obstante ello, la ley, en algunas disposiciones aisladas y también la jurisprudencia, ha regulado esta situación de hecho que no puede soslayarse. Por lo tanto, le ha reconocido a los concubinos algunos derechos. Sin lugar a duda, la mayor dificultad que acarrea el concubinato es la de la división de bienes. Así, en el matrimonio, el régimen patrimonial está regido por la sociedad conyugal, es decir, la distinción entre bienes propios y bienes gananciales. Ello no ocurre en el concubinato, donde, como principio general, hay una independencia absoluta de patrimonios. Entonces, la dificultad es probar, en caso de que exista, la sociedad de hecho. La pregunta sería entonces, ¿qué es lo que debo probar? Antes que nada, hay que dejar en claro que la sola existencia del concubinato no implica por sí sola una sociedad de hecho. Cuando hacemos referencia a concubinato, nos referimos a relaciones de tipo personal, es decir, a la intimidad, a los sentimientos, pero ello no conlleva una consecuencia patrimonial. Pero si acreditamos que ambos concubinos han realizado esfuerzos, han contribuido con sus aportes para una utilidad económica común, participando de las ganancias y de las pérdidas, entonces sí, estamos frente a un vínculo societario, que por lo general no se formaliza en un contrato, entonces por eso se denomina sociedad de hecho. ¿Qué es lo que debería probar la persona? La persona debe acreditar en primer lugar sus aportes, es decir, si aportó dinero, si aportó bienes, trabajo personal, de dónde surge, o sea, el origen de su aporte y cuál era el destino del mismo. En este caso sería obtener esa utilidad común. Otro planteo que suele hacerse en el estudio es qué ocurre con los alimentos entre concubinos. Lo cierto es que no existe ninguna disposición legal que cree una obligación civil, es decir, que cree una obligación para el concubino de tener que pasar alimentos al otro, ni durante el concubinato y por supuesto mucho menos luego de su disolución, ni aún en caso de necesidad extrema. Otro punto sería en el caso de que ambos concubinos hayan tenido hijos comunes. ¿Qué pasa con la tenencia, con el régimen de visitas y los alimentos de esos hijos comunes? En este caso, no habría diferencia en concubinato y en el matrimonio. ¿Por qué? Porque los derechos y las obligaciones los tienen como progenitores de los mismos. Es decir, cualquiera de ellos podría demandar por tenencia, por la obligación de cumplir alimentos o por régimen de visita, como lo podría hacer una persona que ha contraído matrimonio. Otra situación muy importante a tener en cuenta es la del contrato de locación. ¿Qué ocurre si el locatario hace abandono del contrato de locación o fallece? La ley de locaciones urbanas le reconoce al concubino la posibilidad de continuar con el contrato de locación por el plazo fijado y bajo las mismas condiciones. Con respecto a la previsión social, es decir, al derecho de pensión, la Ley de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones reconoce también el derecho del concubino, pues establece que en caso de que fallezca el jubilado o el beneficiario de un retiro por invalidez o del afiliado en actividad, puede obtener la pensión en primer lugar la viuda o el viudo, pero también está la posibilidad de que lo obtenga él o la conviviente. En ese caso, ellos deberán acreditar en primer lugar que la persona que ha fallecido era soltera, viuda, divorciada, separada legalmente o separada de hecho. Y luego tiene que probar que ha convivido públicamente con él en aparente matrimonio durante un plazo de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento,
si no tienen hijos comunes. Pero si tienen hijos comunes, les es suficiente acreditar que han convivido con él 2 años anteriores al fallecimiento. En el caso de que esta persona que ha fallecido hubiese estado separada o divorciada por culpa de ella, es decir, ha sido declarado así en la sentencia, entonces ha sido demandado por alimentos o demandado judicialmente, en ese caso la concubina y la cónyuge supérstite van a concurrir por partes iguales en la pensión. Otra situación es la que plantea la Ley de Contrato de Trabajo, donde le reconoce a la concubina también la posibilidad de obtener la indemnización por extinción del contrato de trabajo a causa de la muerte del trabajador, también debiendo acreditar que ella convivía públicamente en aparente matrimonio durante 2 años anteriores a la muerte del trabajador, si el mismo era soltero o viudo. En cambio, si el mismo era casado, pero divorciado o separado legalmente, si ella acredita que esta situación se dio por culpa concurrente de los cónyuges o exclusiva del otro, entonces va a tener que acreditar que convivió con él 5 años antes de su fallecimiento. En cuanto a la Ley de Obras Sociales, la misma prevé la posibilidad de que sea colocado como beneficiario aquella persona a la cual el titular afiliado le otorga un ostensible trato familiar, es decir, está haciendo referencia también al concubinato. En este caso sí se deberán acreditar todos los requisitos del concubinato, la cohabitación, la publicidad, la permanencia y los demás requisitos que dijo la doctora Braña en el programa anterior. Como conclusión, podemos decir que en la actualidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan expresiones como unión marital de hecho o unión convivencial, en razón de que el concubinato es un término peyorativo que da la idea de que el matrimonio se encuentra, ¿no es cierto?, por encima de él o que sería una situación inferior. Lo cierto es que, tanto en la actualidad como en todos los tiempos, el matrimonio ha sido una institución distinta al concubinato y lo va a ser aún en el caso en que llegue a aprobarse el anteproyecto de ley que está en tratamiento actualmente. Lo importante es siempre, al momento de adquirir bienes entre los concubinos, dejar en claro quién hizo los aportes, cuál fue el origen de esos aportes, con la finalidad de evitar conflictos frente a la disolución del mismo. Espero que les haya servido. Desde ya muchas gracias. Vamos a continuar en posteriores programas tratando otros temas. Cualquier duda la pueden evacuar a través del Facebook de Activa Mujer. Si no, siempre consulten con su abogado de confianza. Pueden llamar también al Colegio de Abogados. Muchas gracias.